invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. Después nuestro hermano nos va a seguir con la reunión. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta hora te agradecemos esta nueva oportunidad que tenemos de estar juntos para alabarte, para glorificarte, para honrarte, Señor. Señor, si en alguna medida te hemos faltado, hemos errado el blanco, te pedimos que nos perdones, Señor, y tenga de nosotros misericordia. También te pedimos por todos los hermanos y hermanas, Señor amado. Señor, que en esta tarde tú nos puedas estar llenando con tu Espíritu Santo, pueda usar nuestro vaso para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Amén, hermano, pueden tomar asiento. El hermano no puede seguir con la reunión. Saludos con la paz del Señor, amado. Amén. En esta tarde vamos a alabar al Señor. Amén. Un himno, el 27 ahí. Damos gracias al Señor, ¿no? Porque en este día Él ha permitido que estemos acá, reunidos nuevamente, un fin de semana, ¿no? Amén. A pesar de la noticia que se escucha, pero el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros para poder reunirnos en este lugar, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar ese himno que dice: Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tu bondad. Gloria eterna a tu piedad, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Él te llevará contigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gracias, le damos al Señor. Gloria a Jesús divino, Señor. Sabemos que Él nos ha comprado con precio de sangre, ¿no? Él nos ha dado una nueva vida. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde. El 59, hermano. En el Monte Calvario dice que en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar a su vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su marca acción, pues en ella llevó el Cordero y Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfar la muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel al amado Jesús, su desprecio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos
de luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, le damos al Señor por este precioso himno, ¿no? Amén. Sabiendo que Él dio su vida por nosotros, ¿no? Amén. Cómo no servirle ahora en estos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, poder anunciar que Él es la salvación de la vida eterna, ¿no? Que Amén. también Él está pronto por venir, ¿no, hermanos? Así que nosotros estamos también esperándole a Él, ¿no? Pero tenemos que estar velando y orando, dice. Gloria a Dios. Vamos a estar orando en esta tarde por las peticiones que haya en sus corazones, hermanos, por la petición de algún hermano que esté pasando por momentos muy difíciles, por enfermedad, por a veces falta de alimento también en su hogar, ¿no? Por no poder llevar el pan de cada día a sus hijos, ¿no? Así que vamos a estar orando por todo esto, también orando por este pueblo argentino, ¿no? Para que el que está al mando de este país pueda estar obrando bien, ¿no? A pesar de las malas decisiones que ha tomado hasta ahora, pero que el Señor tenga misericordia, ¿no? Amén. Le voy a pedir a nuestra hermana Romero que ella nos lleve al trono de la gracia en esta tarde. Amén. Bendito Padre Celestial, Gracias, Señor, aquí Señor. estamos delante de tu presencia, Señor. Gloria a ti, Señor. Sacando, Señor, pidiendo, Señor, Amén. pidiendo por nuestros Sí, Señor hermanos, amado. Señor. Sí, aleluya. Te pido, Gloria a Señor, Dios. que tú estés Alabado sea, bendiciendo Señor. este culto, Señor, primeramente, Amén, Padre Señor. amado. Amén. Y acá estamos delante de ti, Señor, clamando, Padre amado, Sí, Señor. para que nuestros hermanos puedan regresar, Señor. Amén, Te lo Señor. pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado. Aleluya. Gloria a Dios. Tú te fijaste en nosotros, Bendito tú sea tuviste tu nombre. misericordia, Alabado Señor. sea Que ellos tu puedan nombre. recordar eso, Padre amado. Que Oh, ellos puedan Señor Jesús. venir, Señor, arrepentidos, Gloria a Señor, Dios, buscar de Señor ti, Jesús. Padre amado. Amén, Señor. Señor, también te pido Gracias, Señor. por los hermanos que tienen petición en sus corazones, Amén, Señor, que Sí, tú estés Señor amado. Gloria a Padre Dios. amado, que tú estés concediendo todo eso también, Padre amado. Amén, Sí, Te Señor pido, Señor, Jesús. para aquellos, Lo Señor, pedimos, que Padre, hermanos que están en el nombre de enfermos, Jesús. Señor, también te pido Amén. por ellos, Gloria a Señor, Dios. ayudándoles, Señor, Santo, en este bendito momento, Dios. Padre amado, para que ellos puedan salir de ahí, Padre amado, y glorificar tu santo Amén. nombre, Oh, Señor Jesús. aquellos que faltan, Señor, tú le estés Gloria dando a ti, oportunidad, Padre amado, para que ellos puedan venir a tus pies y Amén, conocer que tú eres su Señor y Salvador, Sí, Padre Señor amado. Jesús. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo, Padre Sí, amado. Señor Te amado, pido, Padre, mi aleluya. Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Amén. Señor, Oh, Rey de Señor Reyes, Jesús. Señor de Señores, te glorificamos, te alabamos, Amén. Padre Sí, Señor amado. Jesús. Ten misericordia, Gloria a Señor, Dios. de aquellos que Gloria faltan, sea tu Señor. Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Bendito Te agradecemos, Señor. Te pido, Señor Padre, por aquellos hermanos, Amén. Señor, que están Alabado, viviendo. sí, Señor. Apresura sus pasos, Padre amado, Oh, para que Señor ellos puedan Jesús. llegar a alabar y glorificar tu Amén, santo Señor nombre, Jesús. Padre. Aleluya. Gracias, mi Señor. Te agradecemos en el nombre de nuestro Dios Jesucristo, Amén, en el nombre del Señor Padre, del Jesús. Hijo y del Oh, Espíritu Señor Santo. Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Vamos a seguir alabando al Señor con otro himno más. 259, hermano.
grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Cuántos están gozosos, hermanos, en esta tarde? ¿Cuántos han venido gozosos a pesar de las tribulaciones, Dios, que pasamos a veces, ¿no? Siempre tenemos que estar gozosos en la casa del Señor, ¿no? Hay un salmo que dice: yo me alegré a la casa de Jehová iremos, dice, ¿no? Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo tan hermoso, todo el tiempo de feliz, porque veo de ti toda potencia, grande gozo siempre en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodía alegre, en tu amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo tan hermoso, todo el tiempo de feliz, porque veo de Cristo la corriente, grande gozo siempre en mí. En mi alma hoy, melodía alegre, en tu amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo tan hermoso, todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente, grande gozo siempre en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. La cadena rota ya está, Jesús me libertó. Grande gozo hay en vos, todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente, grande gozo siempre en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanza a Jesús, por su gracia a la gloria hoy, gozando de la luz. Grande gozo tan hermoso, todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente, grande gozo siempre en mí. Gloria a Dios, grande gozo hay en mi alma hoy. Amén. Agradecido al Señor, ¿no? Porque Él nos ha dado un día más de vida, ¿no? ¿Por qué no estar gozoso en esta tarde también, no? Amén. Estamos aquí reunidos alabándole al Señor. Vamos a alabar un último alabanza y después vamos a tener el agradecimiento de los hermanos. El 222. El 152, hermanos, el ordinario. El corito. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a ensalzar su nombre, vine a adorar a Dios. Vine a adorar
adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por esta alabanza, ¿no? Dice que Él vino a mi vida en un día muy especial y cambió mi corazón. Dice que Él nos dio un corazón de carne ahora, ¿no? Por eso ahora nosotros tenemos que ser sensibles al llamado del Señor Jesucristo, ¿no? Doy gracias al Señor por esta tarde. Bueno, en esta tarde alguna hermana o hermano que está acá puede dar un agradecimiento al Señor, ¿no? Vamos a empezar con nuestro hermano Fabio. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por mi alma de vida, por la salud de mi familia. Le doy gracias a Dios porque no pude trabajar en 2 semanas, ¿no? Y le doy gracias a Dios que esta semana ya encontré trabajo, ¿no? Y pude trabajar 2 días para el pan de la familia. Le doy gracias a Dios porque estaba lloviendo, ¿no? Y no voy a poder ir al culto. Había cada rato en mi ventana, ¿no? Y le doy gracias a Dios que pude llegar, Gloria a Dios. escuchar su palabra. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Voy a leer una palabra de San Juan 15. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. San Juan Amén. 15, Amén, hermano. capítulo 5. Amén. ¿Entienden, hermano? Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Ahí la palabra de Dios, ¿no? Como dice el corito, ¿no? Yo vine a adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra, ¿no? Precioso versículo. Separado de mí, nada podéis hacer, dice, ¿no? Y es así cuando nosotros estamos lejos de su presencia, nada podemos hacer, ¿no? Si no acudimos a Él, porque Él es el que nos da todo, ¿no? Por Él hacemos todas las cosas. Sin Él no somos nada, ¿no? Damos gracias al Señor, nuestra hermana Mari, Gloria a Dios. Aleluya. un agradecimiento, una alabanza que tenga, hermana. Yo creo que todos tenemos agradecimiento, ¿no? Cada día nosotros al Señor. Gloria a Dios. Llamada Romelio, si tiene una palabra, una alabanza. Amén. Una palabra. Un saludo con la paz del Señor. Bien. Agradecido por un día más de vida. Agradecido al Señor por los alimentos, por todo. Agradecido por la salvación tan grande, ¿no? Por el regalo tan grande que el Señor nos dio. Quería compartir ahí en Romanos 11:11. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Y si su
oración, a los gentiles, ¿no? Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Estela, si tiene una alabanza, y después ya lo tenemos a pastor en esta tarde, trayendo el mensaje, ¿no? Gloria a Dios. Primeramente agradecer al Señor por el beneficio de hoy que estemos acá, por un día más de vida de cantar, por todas las cosas, ¿no? Por los alimentos, por lo que podemos trabajar, siempre rogándole al Señor, ¿no? Que nos provea a cada uno de los hijos, de los alimentos, ¿no? De las cosas necesarias, que nos guarde de esta pandemia. Bueno, estoy un poco así porque tengo un hijo salió 5:30 y para acá me queda. Bueno, Dios lo guarde, ¿no? Amén, gloria a Dios. Amén. Y quería compartir ahí la segunda de Juan. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, primera de Juan 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Amén, amado. Mirá que cada amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que queremos de ser. No sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Amén. Lo que comentábamos los días, el mundo tiene que reconocernos con nosotros porque Dios tiene que manifestar en cada una de las actitudes de nuestro andar. Tiene que ver la diferencia, ¿no? Para poder manifestar la vida de Dios y llevarle la palabra. Hay tanta gente que necesita, ¿no? Del Señor, esta salvación tan hermosa, esta gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Creo que con nuestro exterior también manifestamos la vida de Dios. Pero sobre todas las cosas, por el nuestro interior. ¿No? Que cuando nosotros hablamos tenemos que manifestar la vida de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor por esa palabra de nuestra hermana Estela, ¿no? Amén. Y así, Dios que nosotros dice que no hemos sido separados, dice, ¿no? Y eso viene de lo interior para afuera, ¿no? Pues tenemos que ver todavía lo que tenemos adentro del corazón, ¿no? Hay muchas cosas que a veces escondemos nosotros, ¿no? Que no queremos despojarnos de esas cosas, ¿no? Y entonces damos gracias al Señor por ese pasaje bíblico y antes de tenerlo al pastor, vamos a hacer el servicio de la ofrenda. Quiero invitar a nuestro hermano Alejandro que él sea partícipe de poner la ofrenda en esta tarde. Mientras nosotros alabamos, una alabanza es el vamos a cantar el 222. El 222, hermano. Gloria a Dios. Hay una fuente en mí. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Gloria a Dios. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza
Padre bendito, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, hemos podido glorificar tu santo nombre, Señor. Agradecido por los hermanos que están acá con nosotros, Señor. También te pedimos por los hermanos que no han podido llegar, que tú los estés bendiciendo de igual manera, Padre. Ahora te quiero pedir, Señor, por el dador alegre, Señor, que tú bendigas, Señor, sus vidas, Señor, que Él ha depositado su fe, Señor. Te agradezco por ello, Señor, que tú, Señor, estés derramando bendiciones de los cielos, Padre eterno. Gracias, Señor, te doy. Y que en esta tarde, Señor, que tu palabra sea guiada por medio del Espíritu Santo, Señor, usando a tu siervo, Padre eterno. Gloria te damos a ti, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Agradecido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Doy gracias, Señor, y por verles a todos ustedes, hermanos. Y bueno, y por lo que estamos hoy. Lamentamos mucho a los hermanos que no han podido venir. Cuando yo me casé, no sabía lo que era la responsabilidad. Porque así creo que aprendimos todos, ¿no? Creíamos que podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Tratamos de mantener la vida irresponsable que teníamos antes de casarnos. No nos habíamos dado cuenta que habíamos asumido una responsabilidad, ¿no? No nos dábamos cuenta. Pensamos que la vida que me iba a reunir con los amigos, que iba a ir a jugar a la pelota, y bueno, y tantas cosas, ¿no? Y es decir que no tenía bien desarrollado el concepto de la responsabilidad. Lógicamente que en la vida matrimonial uno aprende sí o sí. Si ama, tiene que aprender a ser responsable. Responsable con su esposa, responsable con su trabajo, responsable con los hijos. Y bueno, las amistades que teníamos antes ya no las tenemos más. Es decir, por lo menos no las tenemos en el sentido que la teníamos antes. Porque ahora hay un interés mayor. Ahora lo que gobierna no son los amigos, no son las concupiscencias, sino que ahora lo que gobierna es el amor. ¿No? Quiere decir que la responsabilidad se aprende. No es que uno nace y ya es responsable, eso se aprende. Hay personas que no lo aprenden nunca en su vida, ¿no? Que son aún teniendo una esposa, teniendo hijos, no se hacen cargo, ¿no? Pero en el Evangelio, nosotros en el Evangelio tenemos que aprender a ser responsables. La responsabilidad es parte de nuestro carácter, es parte de nuestra vida, de nuestra nueva vida. Ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que tenemos que hacer lo que es justo. Lo que es justo, nada más y nada menos. Y vamos aprendiendo la responsabilidad, ¿no? Perdiendo nuestra libertad. Porque tenemos que perder la libertad pero por causa del amor. Porque cuando nosotros en nuestro matrimonio perdemos la libertad que teníamos cuando éramos jóvenes, pero por causa del amor, ¿no? Entonces, lo que regula todo ahora es el amor. Y cuando nosotros vamos asumiendo responsabilidades en la iglesia, tenemos que hacerlo a través del amor. Hay iglesias que logran muchas cosas porque introducen a los hermanos no al amor, sino al temor, al castigo, al temor a que sean señalados. Entonces los hermanos obedecen.
y muestran una aparente responsabilidad, pero esa responsabilidad no es producida por el amor, sino que es producida por el temor a la vergüenza, temor a que le digan algo, temor a que lo ridiculicen. Entonces mejor voy a cumplir, porque si no, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Ahora, en la gracia se espera que los hermanos, nosotros aprendamos a ser responsables, no por ese temor que nos pueda causar alguien, o sea el pastor, o sea la iglesia, o sea la doctrina, no. Nosotros aprendemos a ser responsables porque amamos al Señor. Pero porque no haya esa rigurosidad que hay en otros lados, ¿no? Porque parecería que se necesita la rigurosidad para que los hermanos aprendan, para que los hermanos cumplan, ¿no? Pero yo aprendí que la gracia es suficiente, que la gracia es suficiente, que no hay que añadirle a la gracia algo más para que se logre hacer algo, para que podamos llegar a la meta, no. La gracia es tan poderosa, ¿no?, que hace que nosotros nos volvamos hombres y mujeres responsables. No necesitamos que nos vengan pinchando desde atrás, ¿no?, que tenemos que ser responsables o que tenemos que cumplir. No necesitamos eso. La gracia trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y nos lleva a entender la importancia que es que yo cumpla. Yo tengo que cumplir, porque el Señor está esperando, el Señor está aguardando, ¿no? Entonces tengo que cumplir. Y yo hablaba con un hermano de otra congregación, siervo del Señor, y yo veía que ellos lograron todo lo que lograron, parecería que es por medio de una imposición rígida, ¿no?, de una imposición rígida, y yo digo, eso es la gracia. La gracia es algo que produce en nosotros todo lo necesario para que podamos nosotros alcanzar lo que ella quiere que alcancemos, ¿no? La gracia es poderosa. Vamos a esperar que mi esposa termine. Perdón, porque te corta la cabeza. Bueno, vamos a esperar, amorcito. Gracias, hermano. No, porque los hermanos están mirándote a vos. Todos están mirando lo que vos estás haciendo. Y entonces no, es como que yo estoy hablando al viento, nadie me está escuchando. Y no es así, hay que tener respeto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando, hermanas? ¿Qué estamos hablando? Sobre la responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Todos sabemos las responsabilidades que tenemos. Y nosotros aceptamos la responsabilidad que tenemos. Nadie nos tiene que obligar a nosotros a aceptar algo que no queremos hacer. Usted tiene que hacer si usted lo hace porque nace de usted hacerlo, porque usted ama al Señor. ¿Entiende? Es todo por amor. Porque ¿cómo nosotros le podemos devolver el amor a Dios? El amor que Él nos brindó a nosotros, ¿cómo le podemos devolver nosotros a Dios? Amándole como Él nos amó. No hay otra manera de devolver el amor a Dios sino amándole. Entonces, yo le pido a los hermanos que tienen responsabilidad que sean responsables. Y si no, diga, hermano, no voy a poder hacerlo. No hay problema. Si no lo puede hacer, no hay obligación de hacerlo. Pero cuando se comprometió, tiene que hacerlo. Porque Él lo hace para el Señor. Lo hacemos para el Señor. Nosotros
No podemos manejar las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera. ¿No? La gracia tiene sus reglas, tiene sus demandas, tiene su plomada, tiene su declive, todo tiene la gracia. Nunca quise yo poner un sistema rígido en la iglesia para que se haga algo. Por eso somos así, pocos. Parece que no hay autoridad. Parece que no hay carácter en la persona que dirige. Pero no es así. Lo que pasa es que la persona que dirige... Vamos a esperar que se pongan en orden. Gracias, hermana, gracias. Bueno, entonces la persona que dirige tiene una gran confianza en la gracia, en la palabra de la gracia. Nosotros estamos predicando un evangelio poderoso, un mensaje poderoso que puede transformar a las personas desde adentro hacia afuera, que transforma las vidas, que nos da la imagen de su Hijo Jesucristo. Dígame si Jesucristo fue el responsable en lo que la gracia le llevó a Él a hacer. Él no fue responsable, Él fue responsable en todo. Él fue responsable mirando la voluntad del Padre, tratando de agradar al Padre. Entonces, hermanos amados, si nosotros no le llamamos la atención, no es porque no hay carácter, sino porque estamos esperando que la gracia obre en su corazón, en su vida, pero a la vez usted tiene que mostrar responsabilidad, cumpliendo con su tarea. Tiene que cumplirla, hermano, porque si no, no vamos a poder avanzar. Vamos a estar así, siempre. No, y si usted no puede cumplir, usted tiene que decir, me tiene que avisar pastor o hermana Ramona, no puedo cumplir por esto, por lo otro. Dar explicaciones, porque usted sabe que el enemigo trabaja en nosotros, en nuestra mente, y trabaja en nuestro corazón tratando de ponernos uno contra otros, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué usa el enemigo para ponernos uno contra otro? La falta de cumplimiento, ¿no? De una de las partes. Entonces nosotros tenemos que tratar de cumplir. Y si no podemos cumplir, tenemos que decir, hermano, no pude cumplir, discúlpeme, no hay problema, hermano, no hay problema. Pues no hay problema, hay a veces que se puede y otras veces que no se puede. Pero tiene que haber un respeto hacia el Señor, hacia la persona que es mi hermana, mi hermano. ¿Se entendió, no, lo que quise decir, hermano? ¿Puede decir amén? Bueno, entonces queda en cada uno, hermanos amados, que usted y yo podamos cumplir. Que el Señor me ayude primeramente a mí a cumplir, ¿no? Porque cuando uno no cumple es como que el enemigo nos atormenta día y noche estamos atormentados porque no hemos podido cumplir, pero vamos a cumplir, porque para nosotros primero está el Señor, gloria al nombre del Señor. Entonces estábamos leyendo en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Romanos 7. Y estábamos mirando aquí cómo resolvemos el problema del pecado. Y entonces Pablo pone, como decía nuestro hermano Nicolás en la radio, pone la analogía del matrimonio, el ejemplo del matrimonio, ¿no? Nosotros era como que estábamos casados con el pecado, ¿no? Con la ley del pecado, ¿no? Era como que teníamos un parentesco. Pero ahora nosotros hemos sido libres de la ley del pecado porque Cristo llevó a la cruz, ¿no? Lo mató, dice. No, porque dice en el 8.3 dice, porque lo que era imposible por la ley o para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando dice que lo condenó, significa que lo mató al pecado en la carne.
Entonces ya el pecado murió y ahora nosotros somos de otro, ¿no? Ya podemos casarnos con otro. Es decir, que Cristo nos hizo libres del pecado, pero no para andar por ahí errantes, por ahí haciendo lo que nosotros queramos. Él nos hizo libres del pecado para que nosotros fuéramos de Él, para que Él pudiera casarse con nosotros. Amén. Entonces, en este capítulo 7 nosotros encontramos las dos naturalezas en el creyente. En el versículo en el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una iglesia que interpretó esto incorrectamente, porque entonces ellos interpretaron, bueno, si yo no soy aquel que hago lo malo, entonces yo vivo conforme a la carne, porque total el que hace lo malo no soy yo, sino que es la carne, ¿no? Eso interpretaron los hermanos. Y con la carne hacían lo que ellos querían, y con el espíritu iban a la iglesia, pero cuando salían de la iglesia vivían con la carne. Bueno, una mala interpretación. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, este poder, no que el mal está en mí. ¿Por qué estaba mal en Pablo? Porque él llevaba a último término la concupiscencia, porque la concupiscencia da luz al pecado, ¿verdad? Él vivía conforme a sus deseos carnales. Cuando uno vive conforme a los deseos carnales, eso da a luz el pecado, y el pecado la muerte. La muerte no espiritual. No, yo no creo en la muerte espiritual, porque si nosotros morimos espiritualmente, ¿quién nos resucitará a nosotros? Nosotros espiritualmente tenemos vida, ¿no? Esa vida es inmortal, no puede morir esa vida, ¿no? Lo que muere es la carne, ¿no? Si yo peco y presento mis miembros al pecado por medio de las concupiscencias, y la concupiscencia da luz al pecado, entonces el pecado da luz a la muerte. ¿Y qué mata el pecado? El instrumento que usa. ¿Cuál es el instrumento que usa el pecado? La carne, no el espíritu. El espíritu no puede usarlo porque en el espíritu está Dios. Porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso se llama 1 Corintios, creo que 5:19 o 6:19. El que se une al Señor, un espíritu con Él. O 17, creo que versículo 17. Gloria al nombre del Señor. Este tema hay que entenderlo bien. No sé si ustedes lo hablaron entre familia, ustedes entre esposa y esposo. Este tema tienen que hablarlo no una vez, sino miles de veces. Porque este tema es muy importante para poder vivir la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Para poder vivir una vida en santidad, para vivir una vida feliz en el Evangelio. Aún los que son jóvenes, si ellos logran entender este tema de la carne y del espíritu, de las dos naturalezas en el creyente, de despojarse de una de ellas y vivir, ¿no?, con la naturaleza nueva, con la naturaleza de Cristo, con la vida de Cristo, ellos van a poder, el día de mañana, por supuesto, van a poder escoger un esposo o una esposa, ¿no?, según la voluntad de Dios. Pero si viven conforme a la carne y son llevados por las concupiscencias de la carne, entonces van a mirar lo exterior. Pero vio cuando Dios escogió a un rey para Israel, y en la casa de Isaí habían jóvenes hermosos y preciosos, robustos, y entonces Samuel, el profeta, miró a esos jóvenes desde afuera, y por ser hermosos, robustos, ¿no?, guerreros,
ciertamente este es el rey que Dios escogió para Israel. Y Dios lo desechó. Dios lo desechó porque Dios no mira lo de afuera, sino que mira lo de adentro. Lo que está adentro. Y ustedes, los jóvenes, ¿no? Ustedes tienen que mirar lo que está dentro del joven o de la jovencita. No pueden mirar lo que está afuera, porque lo que está afuera se desgasta con el tiempo. El tiempo lo envejece, pero uno tiene que vivir con lo que hay adentro. Por eso adentro tiene que estar lleno del Señor Jesucristo, esa persona. Tiene que estar llena del Señor Jesucristo. Tiene que hablar en lengua, tiene que estar consagrada al servicio de la obra de Dios, tiene que amar los cultos, tiene que vivir una vida en santidad y bueno, y todo eso. Porque nosotros estamos midiendo como mide el mundo, miramos de afuera. Qué lindos ojos que tiene, ¿no? Qué linda sonrisa que tiene. Y todo de afuera. ¿Y de adentro? ¿A qué mirar de adentro también? No quiere decir que una persona que tiene ojos lindos y una linda sonrisa no sea espiritual. Puede llegar a ser espiritual también. Bueno, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre interior es la vida nueva que hemos recibido. Me deleito en la ley de Dios. ¿Sí? Ahí está, el deleite del hombre interior es la ley del amor. Sabemos que la ley de Dios es la ley del amor, ¿no? No es la ley de Moisés. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado, que se revela contra la ley de mi mente, ¿no? La ley de mi mente o la ley de mi corazón, ¿no? Porque está hablando del corazón, de lo que uno siente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Y me lleva cautivo, fíjese. Y ahí en el capítulo 6, versículo 1, donde dice, si os sometéis como esclavo, sois esclavo de aquel a quien os sometéis, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida. Estoy buscando ese versículo. 6:15, pastor. Gracias. 6:16. Gracias, hermana. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No? ¿Puede leer, por favor, hermana, que tengo mi Biblia un poco borrada acá? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces nosotros nos sometemos a la obediencia, somos esclavos de la justicia. Y si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. Fíjese, somos esclavos del pecado. Una desobediencia es pecado. Porque nosotros medimos el pecado con la fornicación y el adulterio. Un mal pensamiento es pecado, un mal sentimiento es pecado. Hay pequeñas cosas que son pecados. Hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Nosotros tenemos que cuidar con los pecados que no se ven. Siempre nos cuidamos de los pecados que se ven, ¿no? Como el adulterio, la fornicación, el robo y tantas cosas. Pero hay pecados dentro de nosotros que no se ven, pero están ahí. Acuérdense de los reyes de la cueva de Meseda. ¿Se acuerdan? ¿No? Como ellos se escondieron allí. ¿Y qué pasó? Después los sacaron de allí. ¿Quiénes los sacaron? Los hombres de guerra. Los sacaron de allí y le pusieron los pies sobre la cabeza. Y vino Josué y les cortó la cabeza, sin misericordia.
sin misericordia. Nosotros también tenemos que poner nuestros pies, nuestra fe sobre nuestros enemigos y declararlos muertos, porque Jesucristo ya los mató en la cruz del Calvario. Él fue el Josué que los mató. Entonces, nosotros no nos tenemos que someter al pecado para ser esclavos del pecado. Cada pensamiento, cada sentimiento, usted tiene que examinar. Esto es pecado, entonces usted tiene que decir, Señor, líbrame de esto. Por eso dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Y por eso tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque si nosotros le damos lugar a la carne un tantito así chiquitito, Él nos va a llevar a hacer lo que no tenemos que hacer. Que el Señor nos guarde, amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero veo la ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, dice, la ley de mi corazón, y me lleva cautivo a la ley del pecado, cautivo, como esclavo. ¿Y cómo me voy a sentir? Miserable, porque dice el 14, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Del cuerpo de muerte, del cuerpo de los pecados. ¿Quién me librará? De la vida vieja, digámoslo así. Del hombre viejo. ¿Quién me librará del hombre viejo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y acá, nosotros venimos del capítulo 5, 21, y nosotros quisimos resolver el problema con el cual termina el capítulo 5, que dice el problema de la ley del pecado. Bueno, ya lo hemos resuelto en el capítulo 7, ¿no? Porque ahora vemos que Jesucristo llevó al pecado a la muerte y lo mató. Entonces hemos sido liberados de la ley del pecado. Pero al terminar acá este capítulo 7, se nos presenta otro problema. ¿Y cuál es el problema que se nos presenta? El cuerpo del pecado. Se nos presenta el cuerpo del pecado. La solución para el capítulo 5 está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él llevó el pecado a la muerte. Lo crucificó y lo mató. Eso es por la fe. Nosotros creemos eso por la fe. Yo estoy muerto al pecado. Usted tiene que... A veces no entendemos cómo es el proceso. Uno va caminando por la vida cristiana de la iglesia y resulta que entendió que Jesucristo llevó el pecado en su cuerpo, lo crucificó y lo mató. Eso lo entendió, tiene el conocimiento. Ahora resulta que usted camina por el camino del Señor y viene la tentación y cayó por descuido de su vida de oración, por descuido de su vida de iglesia. Por una cosa usted cayó. Pero aún así cayendo, usted tiene que declarar, tiene que creer y tiene que declarar que Jesucristo llevó al pecado, a la muerte, y que Jesucristo le hizo libre del pecado. Tiene que declararlo aún habiendo fracasado. Lo tiene que hacer y no tiene que darle poder al pecado. ¿Cuándo le damos poder al pecado? Cuando nosotros no vemos eso, no vemos que el hecho ya fue consumado, que Jesucristo, independientemente de mi victoria o de mi derrota, Jesucristo llevó a la muerte al pecado que antes era mi amo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se entiende, hermano? Amén. Entonces no importa. Por eso 7 veces caerá el justo, pero las 7 lo levantará el Señor. No quiere decir que tenemos que caer 7 veces, porque ustedes saben que cuanto más caemos nos estropea nuestro corazón, acortamos los días de vida sobre la tierra.
amén, que una vez que entendemos esto, que nosotros hemos sido del Señor, de nuestro amo, que era el pecado, entonces nosotros no tenemos deseo de pecar. No tenemos, nuestra vida no es para pecar, sino es para servir a Dios. Pero no hay mayor alabanza para Dios y para el sacrificio de Cristo que una vez que yo he caído, no quiere decir que haya que caer, si no cae es mejor. Y aún en medio de la caída uno dice, aunque yo he caído, Jesucristo me hizo libre del pecado. Jesucristo me hizo libre del pecado. Aunque yo haya caído, Jesucristo me hizo libre del pecado. ¿Me entiende, hermano? Y eso es algo, una experiencia maravillosa. De ahí usted va a salir de lo que el pecado quiso hacer con usted, que quiso destruirlo. Pero ahora usted se levanta sobre el pecado a través de la victoria que Cristo le dio en la cruz de Calvario. Nosotros lo tuvimos que hacer, hermano. Quien les habla lo hizo. Yo lo hice así. Así me enseñó el Señor. Pero yo era ignorante de la gracia. No conocíamos la gracia. Desconocíamos el pecado. Cuando la gracia me mostró que independientemente de mi vida, de victoria o de derrota, Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, ya está hecho. Eso no puede anularlo. No se anula por la victoria que yo tenga sobre la carne o sobre el pecado. Eso permanece así eternamente y para siempre. Permanece. Y nunca más, hermano, una vez que la gracia me dio la victoria sobre el pecado, nunca más he caído. Nunca más. Porque no está en mí. No está en mí el pecado. No estoy pensando en pecar. No estoy pensando en esto, en aquello. Bueno, será por los años, por la vejez. No. Es porque no está en mí. En nosotros está otras cosas. Está la santidad. Está buscar al Señor. Está en agradar al Señor. Está en separarme del mundo, de la carne. Tentaciones vienen, muchas. Vienen, por todos lados vienen. Pero uno mira para otro lado y ya está. Sencillamente así. Entonces, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora él quería ser libertado del cuerpo de la muerte, porque él todavía no había visto que el cuerpo que él tenía era un vaso de barro. Todavía él no lo había visto, el apóstol Pablo. Él veía que en su cuerpo, que su cuerpo era un cuerpo de muerte. Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ahora vamos a ir a resolver cómo nos liberamos del cuerpo de la muerte, del cuerpo de los pecados. Y para poder entrar en ese conocimiento, tenemos que ir al capítulo 6. Vio que yo le dije que íbamos al 5, y del 5 íbamos al 7, y del 7 íbamos al 6. Ese es el último, digamos, impedimento que nosotros tenemos para vivir en el Espíritu, el cuerpo de pecado. Por eso vamos al 6, ¿no? Eso lo vamos a tocar mañana porque ya me pasé 10 minutos. Me invito a ponerse de pie, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor, hermano. Piensen en todas estas cosas, medítenlas, háblenlas, discútanlas, y acepten la enseñanza. Acéptenla, porque esta no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta hora te agradecemos, Señor, por cuanto tú, Señor, nos has dado, Señor, esta hora para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos recibir la dirección que viene de tu palabra por el Espíritu Santo. Bendice a los hermanos que están presentes y a aquellos que nos están escuchando por medio de Facebook, Señor. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que están, Señor, en conexión con el Facebook, Señor, para poder escuchar tu palabra. Padre, Señor, te pido que bendigas a los hermanos de vuelta a sus hogares, que los bendigas grandemente, Señor, que los guardes, que los protejas, que mande a tus ángeles para que lo acompañen, que no tengan accidentes,
y que nos guarde del coronavirus, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermanos. Amén.